Bien, segundo bloque de Código TDF, ya con uno de nuestros invitados, el doctor Félix Santamaría, ex administrador del IPAUS. Doctor, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Marcelo, buenas noches, Belén, gracias por invitarme. Bien, como decimos, un tema que nos interesa a todos, nos preocupa a todos, pero que cuando hay que tocarlo también muchos miran para otro lado, como que no se animan. ¿Cómo analiza la actual situación del IPAUS? El IPAUS está en una situación delicada, o sea, uno lo sigue, aparte yo estuve durante un periodo de tiempo, entre el año 2000 a 2003, como administrador del primer IPAUS, o sea, el IPAUS se creó por una ley 534 del año 2002, y viéndolo, y aparte porque sigo, una vez cesado en el cargo, seguía haciendo juicios por parte de reclamos de jubilados, reclamos de obra social, y ha llegado a una situación, creo que situación no límite, pero sí o sí que es una situación que necesita una especial atención de la comunidad. Date cuenta que es una obra social que nutre casi a una buena parte de la población de Tierra del Fuego, sostiene los sistemas de salud, integra el sistema de salud, la obra social, y aparte ya ronda casi los 4.000 o 4.500 jubilados o pensionados adentro del sistema. Cuando nosotros estuvimos en el instituto empezó con 900 jubilados. Al momento de llegar en 2000, con la ley 460 se jubilaron alrededor de unas 1.200 personas, y después esto fue creciendo a medida que con las leyes y con el paso del tiempo, porque es lógico que una caja que empezó en el 85 empezó a acrecentar su población de jubilados y pensionados. Tenemos unas placas para hacerle una introducción a la gente de cómo está la situación. Señor director, por favor, las vemos, que hacen un poco a lo que está pasando y cómo está la situación hoy del IPAUS. Sí, la situación crítica de la que hablaba el doctor. El aporte de 19.000 activos no alcanza a pagar jubilaciones a 4.000 pasivos. Esto es una realidad. El gobierno es solidariamente responsable del pago de jubilaciones del IPAUS, es decir, que si no alcanza debe pagar la diferencia. El presupuesto 2013 del IPAUS asciende a 5.495 millones de pesos, de los cuales 4.344 son acreencias. Y se estima un déficit de 300 millones, es lo que ya están planteando en el presupuesto que presentaron a la legislatura. Además, se han cortado prestaciones a afiliados por el déficit, en la parte asistencial también, en este caso por falta de pago de aportes y contribuciones por demoras, y se han ido acumulando deudas. Y todo esto se permite por una situación en el marco legal que tiene que ver con la siguiente placa, relacionado con, por ejemplo, las jubilaciones. Hablamos de la ley de 25 inviernos, el hombre se puede jubilar con 50 años, la mujer con 45 más 25 años de aportes, se paga el 82% móvil, algo inédito prácticamente en el país. La jubilación se calcula en base al mejor salario de los últimos 2 años de actividad. Hay regímenes especiales para docentes, bomberos voluntarios, radiólogos, excombatientes, por nombrar algunos nada más. Y además se puede compensar exceso de edad con años de servicio y viceversa. Entonces, las condiciones de las jubilaciones son más que óptimas y es lo que contribuye en la parte previsional a generar el déficit del que estamos hablando. Una caja que de 19.000 activos no puede sustentar al día de hoy a 4.000 pasivos. Bien, como veíamos ahí en el presupuesto, un déficit de 300 millones. ¿Cómo se revierte esto? Y bueno, es una solución legislativa. Pedirle a la justicia soluciones mágicas no puede, porque aparte lo que hace es interpretar la ley, y tampoco el directorio ha tratado una solución legislativa. Más allá de eso, existe, por supuesto, cuando salió la discusión famosa de los 10 inviernos, que no es tal, que es lo que dicen ustedes en la placa, es la compensación por el exceso de edad, que está permitido en la ley y así lo autorizó el Superior Tribunal de Justicia, y ya se han resuelto 4 casos y están a salir otras sentencias. La solución básicamente sería adecuar los regímenes jubilatorios, exigir también otras cosas fundamentales. Por supuesto, existe una deuda importante por parte del Estado. Si bien yo no coincido con la deuda de las 676, primero porque parte de un error de cálculo importante, es la deuda en cuestión. Hay capitalización de la capitalización de los intereses. Los 208, si hacemos una proyección al dólar valor hoy, no llega ni siquiera a los 2.000 millones de pesos, y vamos a respetar los 208 millones de dólares de la ley 478. Lo que sí hay que buscar una cuestión de financiamiento. El riesgo con el financiamiento, como está pasando a Córdoba, es la armonización del sistema jubilatorio. O sea, Nación le está exigiendo para entregar el segundo tramo de dinero de los 1.000 millones de pesos a Córdoba unas modificaciones esenciales de la ley de jubilación. El caso, 10 años de referenciación del haber. De los 10 años trabajados, se hace un promedio de esos 10 años.
La ley 561 en su momento, en el año 2002, estableció ese régimen y se volvió después a los 2 años. Hay un montón de elementos que pueden servir para, por supuesto, la regularización de los pagos, establecer una realidad económica, la determinación de una deuda exacta y con eso poder cancelar o cancelar parcialmente. Y por supuesto existe desde el momento que se asumió por parte del Poder Ejecutivo la deuda que tenía en el Banco de Tierra del Fuego, existe un compromiso por parte del gobierno provincial, aparte eso está establecido en el artículo 51 de la Constitución Provincial, de sostener el régimen previsional. O sea, no hay un riesgo que se vaya a la Caja de la Nación. Lo que se piden, si hay un financiamiento a través del ANSES, sí o sí armonizar las leyes. Para que la gente entienda qué es la armonización de la que tanto se habla. La armonización es una modificación de las bases de las leyes regulatorias, o sea, modificar la edad, la forma de cálculo del haber, o algunas variantes que sí o sí, es más, desde el año 94 que el Instituto viene haciendo estudios actuales en forma periódica. El primer estudio serio, importante, fue el año 94 de López y Handel, que es una consultora que fue contratada por el IPPS. Después, posteriormente, nosotros cuando estuvimos en el instituto, el directorio contrató al COFEPRES, que es una entidad que nuclea todas las cajas jubilatorias, y ya daba una viabilidad con el sistema anterior a partir del 2002. Y ahora se hizo un estudio con Melis, que si bien está discutido porque no incluye lo que es las acreencias del instituto, si en ese caso también les dan una viabilidad económica y por eso se genera el déficit. También hay, por supuesto, se puede buscar soluciones, pero no hay solución mágica, es cuestión de consensuar a todas las partes, porque el 82% es una conquista social ya del año 67. Córdoba lo que discuten, y una de las cosas que dijo de la Soto en la audiencia que ayer que tuvo en la Corte Suprema, que quieren que no se aplique el 82%. Nación, a pesar de los fallos de la Corte Suprema, no lo aplica. El único caso que lo aplica eventualmente son docentes porque le hicieron mantener la vigencia después de numerosos fallos de la Corte de la vigencia. Y acá es una conquista social y está reconocida inclusive por sentencia del Superior Tribunal de Justicia al respeto al 82%, que es la base de la proporcionalidad. Félix, ¿y qué debe hacerse con los regímenes especiales, con todos los que hay, 25 inviernos, tenemos jubilados cada vez más jóvenes? Y es difícil, mirá, yo me acuerdo cuando la 460 pagó a una señora, una jubilada, un plus por maternidad, una asignación por maternidad con 42 años, grado, la primera que escuchás que la jubilada tenga para el hijo, y la cuestión es necesitas revisarlo. O sea, había accedido a la jubilación y se le pagó el plus por maternidad. Exacto, claro. O sea, para llegar a Tierra del Fuego pasa, nada más que la jubilada. Y lo que pasa es que estos regímenes, está bien, contempla los 25 inviernos, es una cuestión muy debatida. Si bien hay un dictamen en el área del doctor Fapiano en el Superior Tribunal de Justicia, yo por lo menos no advierto que no difieran de otros regímenes de jubilaciones de carácter general. Es una decisión del legislador establecer que a este determinado grupo de personas, sin afectar el principio de igualdad con otras cuestiones, siga a un acceso a una jubilación distinta porque estuvieron 25 años aportando la caja. Según el informe actuarial que realizaron en ese juicio, y fue ratificado por una pericia en el juicio que inició el Instituto por la inconstitucionalidad de los 25 inviernos, sí o sí el régimen que más complicado, o sea, que más afecta, parece mentir, es el régimen docente, porque el régimen docente no tiene edad, con 25 años de aporte, por supuesto, sin límite de edad, se puede jubilar. Entonces llegan a casos que, que eso no significa que van a sacar régimen docente, mi señora es docente y me está viendo y seguramente me va a matar. Pero el tema es el siguiente, no significa, sí o sí hay que establecer parámetros mínimos para poder acceder a beneficios que, que justamente a veces son enojosos, generan, porque cada sector implica un reconocimiento social. Hay gente que está discutiendo, por ejemplo, los chicos del SAT, desde hace años viene discutiendo si son tareas insalubres o no. Yo me acuerdo cuando fui abogado del SAT, en su momento se discutió si eran insalubres o no eran insalubres, o las condiciones laborales acá adentro, si generan problemas y acceder a una jubilación distinta. Pero cada sector quiere jubilarse antes y se discute en el ámbito del IPAO. Ahora, lo que justamente era una conquista social, como ser el 82% móvil, se va nutriendo de cuestiones que ya parece sería un exceso, no una conquista social. Se va tirando cada vez más, un poquito más en la cuerdita a ver qué otro beneficio se puede obtener. En el año 2001 el superior dejó muy claro la cuestión, es el principio de proporcionalidad que, o sea, lo que se respeta es el porcentaje del 82%. Yo no discuto el 82, digo, al 82 le sumamos 10 años menos. Después se modificó la 561, son 2 años en lugar de 10. Sí. Se ha ido abusando de la ley, modificándola constantemente. Y lo que pasa, claro, lo que pasa es que depende también las cuestiones,
las decisiones políticas del momento, porque lamentablemente, y no es una crítica a la legislatura, porque han pasado muchas legislaturas, se legisla para la coyuntura, para la necesidad del momento, y no para un plan programático. Yo me acuerdo que un momento de crisis en el año 2009, cuando no podían pagar a fin de año los sueldos del IPAUS, o sea, las prestaciones básicas del IPAUS, entre ellas las jubilaciones, la legisladora mandó una comunicación a la Nación por un reclamo de una deuda que está prevista y no significa armonización. Hicieron un escándalo importante diciendo que iban a armonizar la caja. No era así, era un reclamo porque esta caja, por Constitución Nacional, las provincias pueden tener sus propias cajas provinciales y necesitan este tipo de financiamiento. Y justamente para evitar estos problemas de déficit de cajas, porque date cuenta que vos estás reconociendo servicios, o sea, aceptar reconocimiento de servicios, mejor dicho, de otras cajas, establecen estas normas de compensación por el nuevo régimen instituido por la 24241. Y salieron a hacer escándalo que en su momento decían que el pedido de la gobernadora en el año 2009, en diciembre, era armonizar. No era armonizar, era reclamar estos fondos compensadores. Después, armonizar es otra cosa, no es perder la caja, vuelvo a insistir, sino establecer modificaciones en las determinaciones de haberes, de la jubilación, en el acceso a la jubilación. La provincia, desde que se creó la caja, desde el año 91, tiene un convenio firmado por el cual se establece la prestación única con las cajas. Ya desde el momento de la ley de provincialización, estableció este convenio en el año 91, del 19 de junio, que ya estableció en el artículo 8 la armonización de las normas previsionales. ¿Y qué pasó? Nunca se cumplieron, o sea, cuando se quiso cumplir después del pacto del año 99, se volvió a modificar, se volvieron a casi emparentar a la vieja ley 244. O sea, volvemos a tener el mismo sistema complicado para acceder. Hoy salió una interesante solicitada del Centro CAINIC, que si bien hemos tenido algunos encuentros en relación al juicio famoso de los 10 inviernos, que no fueron tales, ellos plantean no solo de la discusión del reclamo de la deuda, sino también de la revisar estos regímenes especiales, los accesos a las jubilaciones ordinarias, y bueno, en ese marco y en el marco de la legislatura creo que ya hay que avanzar para ver si se puede llegar a una solución, y sí o sí ese déficit, que era lógico, normal, porque aumenta la cantidad de jubilados y sigue manteniéndose la cantidad de aportantes, y en un momento ese desfasaje lógico va a provocarse. Hoy circulaba, cuando comentamos el tema que íbamos a tratar, comenzó enseguida a circular un chiste en las redes sociales que decía Tierra del Fuego 2050, el nieto va a ver al abuelo y dice, abuelo, ¿por qué se siguen subiendo los impuestos en la provincia para pagarle la jubilación a tu papá y tu mamá? Eso lo planteo, te cuento. Hubo una modificación importante en el año 2007, en la ley 742, que introdujo justamente los 2 años y una serie de modificaciones, principalmente la jubilación por invalidez y en el régimen de acceso a la jubilación, que cuando se hizo la ponencia por el fallecido legislador José Martínez, que era senador, el legislador provincial en aquella época, eso tuvo que, ya hay que avanzar a discutir, y creo que el momento para ver si es así o no, que no solo los sistemas jubilatorios no tienen que estar integrados no solo por el aporte del empleado y la contribución del empleador, sino hablaba ya en el voto de la legislatura, en su fundamento, de una tercera pata que es el aporte por parte del Estado, o sea, el aporte de todos nosotros, privados y públicos, a través del Estado. Es una solución. Cuando le comenté a un querido periodista esta cuestión, dice, yo a determinado juez jubilado no le pienso pagar, no le pago la jubilación. O sea, realmente es una cuestión, pero es una obligación que tiene el Estado de sostener el sistema. Por supuesto hay que llegar a un punto de equilibrio, o sea, está bien, yo sostengo que, como se llama, que tiene que respetar el 82%, pero hay determinadas pautas de liquidación que tienen que respetar. O sea, el jubilado tiene derecho a tener una jubilación digna y tiene que ser una jubilación que permita acceder a determinadas condiciones que cuando que la persona que actividad, en su actividad, no en relación a la actividad actual, que nos pasa con los cargos de los subsecretarios en estos momentos. Hay 500 subsecretarios y resulta que en su momento los jubilados que eran 4 subsecretarios tienen una diferencia notable con relación a lo que están cobrando ahora. Por eso. Una consulta, decía así, por favor, ¿podrían dejar en claro desde cuándo viene la deuda? La deuda, el origen es larga, ya desde la creación mismo del instituto. El año 85 se crea por ley 244 el instituto. Ya en la primera etapa de la deuda, antes de la provincialización, hubo una condonación de deuda por la legislatura territorial en aquel momento al gobierno provincial y a los municipios. Después, la deuda, en primera etapa del gobierno provincial, fue ahorrando su deuda, generó una deuda posterior importante,
que fue haciéndose acuerdos con, más, estableció en la 460, establecía una metodología de pago de esas deudas, que es el artículo 39, al cual también adhirieron los municipios para la cancelación de deuda. Pero la deuda principal que tiene el instituto son las imposiciones a plazo fijo, la creencia, mejor dicho, que tiene con respecto al gobierno provincial, por el cual asumió la provincia esa obligación, es la originaria por la imposición de plazos fijos que tenían en su momento a la fecha de corte, julio del 2000, que eran alrededor de 208 millones. El primer corralito que sufrió la Argentina antes de 2001 fue el IPAUS con esos fondos, o sea, en los papeles figuraba que tenía 218 millones de dólares en esa época y que no podía disponerlo. O sea, a pesar de tener la creencia en el banco y obtener intereses, no podía disponerlo. Entonces, en función de eso, ahí se generó la famosa ley 478, de creación del fondo residual, la ley 486, posteriormente la ley 676, que establecieron un módulo de compensación desorbitante, a mi entender, yo se lo dije a alguno de los autores de la ley, que me parece que es desproporcionado por la forma de cálculo, pero bueno, en su momento por condiciones políticas o necesidades políticas fue aprobado. Sí. Y bueno, y ley eso, que no se ha podido pagar. Sí, se pagó un periodo de la etapa del gobernador Cócaro y en este momento hay depositados en el Banco Nación 90 millones de pesos. Pero te cuento que por ley está obligado a la caja, o sea, el gobierno provincial a depositar en el Banco en el Banco Nación, pero la tasa que está pagando el Banco Nación es mucho menor de la tasa que está pagando por el plazo fijo que el Banco Tierra del Fuego. Sí. O sea que encima es una obligación legal, pero él sí está perdiendo plata. Ni siquiera hacemos plata, ni siquiera se hace negocio. Por último, ¿qué opina de la separación de los institutos? Mira, lo que Dios ha unido no lo puede separar. No, técnicamente sería muy complicado. O sea, vincular, como se llama, o sea, lamentablemente ya el IPAUS tiene tanta vida propia que sería muy complicado de separarlos. O sea, primero determinar, porque date cuenta que siempre, lamentablemente, y todas las administraciones, inclusive esta, ha pagado con fondos previsionales, y bien por circunstancias de la emergencia, por circunstancias de necesidad de pago de proveedores, con fondos previsionales. Entonces, se complica sí o sí establecer la liquidación. Sería una cosa lógica si tenemos que vamos a hacer con la obra social, o sea, ¿cuál es el criterio? ¿Seguimos haciendo prestaciones? Porque la clave de la obra social en la administración es a través de un sistema capitado, como tenía en su momento el IPAUS, o pasar un sistema por acto médico. Entonces ahí sí tenés para discutir eterno cuál es el costo que te sale de la prestación. O sea, no puede ser que en este momento sea mejor el PAMI, que en todo el país el PAMI lamentablemente no brinda como tiene que brindar. Mi mamá es jubilada y está en el PAMI, y acá es diferente inclusive que el mismo IPAUS. O sea, vos tenés que atender una masa de salud que sería interesante. Lo que pasa es que no sería la solución separar. Sí o sí optimizar recursos, creo que en este momento tiene el personal justo, y aparte, pero necesariamente necesita un financiamiento. Y el financiamiento se obtiene de diferentes formas, a través del pago de la deuda o tener un programa de pago de deudas y a través de una mejora en cómo se determinan las prestaciones. Y por supuesto la necesidad de definir qué IPAUS queremos. Y eso el único que lo puede hacer o mejor es la legislatura. Gracias, Félix. No, gracias, chicos. Muchas gracias. Bien, precisamente vamos a ver qué va a hacer la legislatura al respecto. En el próximo bloque vamos a seguir con el tema IPAUS, con los legisladores de la Unión Cívica Radical, Pablo Blanco y Liliana Martínez Allende. Nos vamos a un corte, esto es Código TDF para toda la provincia.